Hola a todos, soy Mónica de Aquelarre TVR. En este tercer bloque nos adentraremos en los eventos clave desde el surgimiento del sionismo en 1896 hasta el año 2016. Analizaremos la declaración de Balfour y otros hitos que han marcado la historia de la región. ¿Sabías que la declaración de Balfour, emitida por el Reino Unido en 1917, prometía a los judíos un hogar nacional en Palestina? Tras la Primera Guerra Mundial, los judíos comenzaron a emigrar a Palestina en grandes cantidades. Los árabes palestinos, que también vivían en la región, se opusieron a la inmigración judía. En 1947, la ONU aprobó un plan de partición que dividiría Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron y lanzaron una guerra contra Israel. La guerra terminó con la victoria de Israel, que se convirtió en un estado independiente. ¿Sabías que? La guerra árabe-israelí de 1948 supuso la creación del Estado de Israel. Los judíos, que habían sido perseguidos durante siglos, por fin tenían un hogar propio. Pero la guerra también tuvo un impacto devastador en los palestinos. Más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras. Este éxodo sigue siendo un problema sin resolver hasta el día de hoy. La guerra también provocó un gran flujo de refugiados judíos a Israel. Estos refugiados provenían de todo el mundo, incluidos los supervivientes del Holocausto. En 3 años, la población judía de Israel se duplicó. La guerra fue una tragedia para ambos bandos. Es importante recordar lo que sucedió para que podamos trabajar hacia una paz duradera. En 1967, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser había cerrado los estrechos de Tirán a la navegación israelí y había ordenado a las tropas de pacificación de la ONU que se retiraran del Sinaí. Los israelíes se sentían amenazados y temían una inminente invasión árabe. El 6 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania. En cuestión de días, Israel había conquistado el Sinaí, Cisjordania, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán. En 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel durante el Yom Kippur. Israel se vio obligado a retirarse, pero pronto recuperó la iniciativa y derrotó a los ejércitos árabes. En 1978, Egipto y Israel firmaron los acuerdos de Camp David, que pusieron fin a la guerra entre ambos países. Israel se retiró del Sinaí y Egipto reconoció a Israel como un estado. Tras la derrota árabe en la Guerra de los 6 días, un joven líder palestino llamado Yasir Arafat emergió como la figura más destacada de la lucha por la liberación de Palestina. Arafat, fundador de la organización militar Al-Fatah, se convirtió en el líder de la OLP en 1969. Desde su base en el Líbano, Arafat dirigió una campaña de ataques terroristas contra Israel. En 1987 estalló una sublevación popular contra el control israelí en los territorios palestinos. Arafat apoyó la intifada y se convirtió en un héroe para los palestinos. En 1993, Arafat y el primer ministro israelí Isaac Rabin firmaron los acuerdos de Oslo, que proponían la creación de un Estado palestino independiente. Arafat murió en 2004, sin ver cumplido su sueño de un Estado palestino independiente. Marzo de 2006. Ehud Olmert, mano derecha de Sharon, se convierte en el 12º primer ministro de Israel con la promesa de una histórica retirada de Cisjordania. Hamás gana las elecciones palestinas y toma Gaza en 2007. Violencia y caos se apoderan del territorio. La comunidad internacional se divide. Estados Unidos y la Unión Europea apoyan a Fatah en Cisjordania, mientras que Irán financia a Hamás en Gaza. Olmert, debilitado por la guerra y la corrupción, renuncia en 2009. En 2014 es condenado a 6 años de cárcel. El legado de Olmert, un sueño de paz truncado por la violencia y la corrupción. Verano de 2006. Hezbolá secuestra a 2 soldados israelíes en la frontera. Israel responde con una operación militar que desencadena una guerra de 34 días. Hezbolá lanza miles de cohetes contra Israel, sembrando el terror en ciudades y pueblos del norte. La vida se paraliza mientras Israel busca contener la ofensiva.
Israel responde con bombardeos sobre Líbano, causando víctimas civiles y daños materiales. La comunidad internacional condena la escalada de violencia. La guerra termina con un alto el fuego negociado por la ONU. Aunque se mantiene la paz hasta el día de hoy, el conflicto deja un saldo de dolor y controversia. La Guerra del Líbano de 2006, un capítulo complejo y doloroso en la historia de la región que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia y la búsqueda de la paz. En 2008, la Franja de Gaza fue testigo de la Operación Plomo Fundido, un conflicto entre Israel y el grupo Hamás. Descubramos más sobre este episodio. Comenzamos con el aumento de tensiones. Hamás lanzó cohetes hacia Israel, desencadenando una respuesta militar. Israel respondió con ataques aéreos y terrestres para frenar los cohetes y desmantelar la infraestructura de Hamás. La Franja de Gaza sufrió daños significativos y la población civil resultó afectada. El conflicto generó preocupaciones a nivel internacional. La comunidad internacional condenó las acciones de ambas partes, señalando posibles violaciones de derechos humanos. La presión internacional aumentó. Después de semanas de combate, se declaró un alto al fuego. Sin embargo, las secuelas persisten, dejando una huella duradera en la región. En junio del 2014, el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes por palestinos desencadenó una rápida y violenta respuesta. Israel lanzó una importante ofensiva contra Hamás, mató a 10 palestinos y detuvo a cientos más. Se dispararon cohetes hacia Gaza y desde Gaza a Israel. Esa guerra de 50 días entre Hamás e Israel dejó más de 2.100 palestinos, 69% de ellos civiles según la ONU, y 73 israelíes, 67 de ellos soldados, muertos. Gran parte de la Franja de Gaza, 17.200 hogares en ruinas y cientos de miles de civiles, en especial niños, traumatizados. El escudo antimisiles Cúpula de Hierro de Israel prácticamente neutralizó la amenaza de Hamás.